La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Es por ello que agradezco que estén en este video y estén abriendo sus mentes para obtener más conocimientos. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el análisis literario de la novela Almas Muertas de Nikolai Gogol. Pero para comenzar, ¿quién fue Nikolai Gogol? Nikolai es considerado uno de los mayores exponentes en la literatura rusa del siglo XIX. Nació el 1 de abril de 1809 y falleció el 4 de marzo de 1852 en Moscú. La posición de Gogol en la literatura rusa ha sido un poco controversial, dado que se ha considerado uno de los mayores exponentes a la hora de la escuela naturalista, pero por el contrario se ha considerado el padre del romanticismo y de lo grotesco. Gogol ha sido uno de los que nació en la época de 1830. Como todos recordamos, ha sido considerado el tiempo del romanticismo. No obstante, Gogol ha ido con mucha controversia y de ahí entonces es donde viene que sus obras deben tenerse en cuenta dos puntos fundamentales, lo que es el romanticismo y lo moralizador, lo que es el realismo. La obra Almas Muertas, que es la que estamos estudiando ahora, es una de las consideradas como la mejor novela realista de este escritor. Gogol es la muestra de la crítica social que hace hacia su país, que en este caso es Rusia. Almas Muertas es el primer ejemplo de cómo esto que revela en esta historia es totalmente lo que estaba pasando en Rusia en esos momentos, donde la avaricia y el deseo por obtener más era lo que dominaba al mundo, el poder prácticamente. Ahora bien, su mayor movimiento para él era la crítica social, el presentarle a sus lectores cómo era la realidad en esos momentos que él estaba viviendo. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que son las obras de este gran escritor que ha sido Gogol. Desde un principio su objetivo siempre ha sido plasmar la realidad y se puede ver en sus primeras obras. Pasémonos a la novela más corta que este tiene, llamada Taras Bulba, que predominan dos elementos fundamentales que son los elementos épicos y los líricos, con una controversia entre el romanticismo y el realismo. Este también tiene comedias que se llama El Inspector General, que es una sátira contra la corrupción. Y podemos hablar finalmente de Almas Muertas, que es donde quería plasmar la pintura realista y habla realmente del realismo y plasma solamente la realidad. Ahora hablemos un poco sobre la ubicación de la obra. Esta novela fue escrita por Nikolai Gogol, su título Almas Muertas, y fue publicada en 1842. Gogol no la plasmó como una novela, sino que la plasmó como un poema épico y lo escribió en prosa. Según pasó el tiempo, este se convirtió en una novela realista de Nikolai Gogol. Asunto de la novela Almas Muertas. Se dice que Almas Muertas es un libro que nos revela la realidad social y moral de Rusia, donde se visualiza claramente las ansias del poder y del prestigio de los personajes, representado en el personaje protagonista, quien termina involucrado en un huerto por el simple hecho de querer obtener más y más riquezas. El hecho de comprar almas muertas resulta ser una sátira del autor, donde pone de manifiesto la realidad inmoral. El principal personaje se siente motivado por la ambición de comprar almas muertas y de pagar menos por estas, mas sin embargo las personas comienzan a rechazarlo por sus acciones y termina huyendo. Este personaje se siente tan influido por el estatus social que termina olvidando el respeto y la honestidad, hace que se siente esclavo de su propia avaricia y termina robándole a alguien indefenso para obtener más y más dinero, sin importarle
nada, sin importar lo que esta persona siente o piensa al respecto. En este sentido, se expone claramente la visión de un pueblo que ha perdido por completo la dignidad por el simple hecho de alcanzar un puesto en la sociedad, por el simple hecho de querer ser alguien en esa sociedad. Ciertamente el protagonista no es el único que carece de moralidad. También encontramos otros personajes más que lo incentivan a llevar y a comprar almas muertas. Es una interrogante que se hace al lector. ¿Qué son las almas muertas? Es una interrogante que se hace durante la trayectoria de dicha novela, y crea un juego narrativo muy interesante donde la sátira cobra vida para dibujar las carencias de la sociedad rusa. Finalmente, el prestigio salva al protagonista a ser encerrado, por lo cual deja en evidencia lo que verdaderamente importa en esta ciudad: el dinero y el prestigio. Nivel de lo sublime. La novela Almas Muertas, la cual el mismo autor, el mismo creador, Gogol, afirmó que su propósito solo era pintar una caricatura, que todos sus cuentos escritos solo era el fruto de su imaginación, de la impresión de que no pretendió otra cosa que ofrecer nada más que una pintura realista de la vida rusa. El propósito de esta novela era enseñar los defectos y las fallas de la forma de meditar en lo ruso, eh, donde Gogol da a reflejar las deficiencias de la mentalidad y el carácter de los rusos, ya que muestra cómo el personaje central busca obtener prestigio y dinero, dejando a un lado su moralidad, dejando a un lado su honestidad, tratando de resaltar en la sociedad, tratando de ser alguien en la sociedad, y más sin embargo consiguió otra cosa, que las personas se alejaron de él. Llegó a un momento de angustia al momento en que lo iban a encerrar. Y pues el nivel de lo sublime es que Gogol no pretendía otra cosa más que solo era una caricatura mínima. Estilo de la novela Almas Muertas de Nikolai Gogol. El estilo de la novela es un estilo realista. El realismo es un movimiento literario que se originó a mitad del siglo XIX durante la Revolución Industrial. La obra misma analizada es posiblemente su mejor libro de crítica social. Gogol usa la sátira para comentar sobre la clase noble de la sociedad rusa. Cabe aclarar que mientras la obra Almas Muertas era escrita, se mostraba una censura política, cosa que arriesga mucho debido al impacto tanto moral como político que lleva detrás de las decisiones del protagonista Chichikov. El escritor Nikolai Gogol mostró una gran influencia entre dos escritores que le seguían, ya que a través del libro Almas Muertas se intentaba reformar Rusia. Este libro nos muestra cómo es que se comportaban las personas en ese entonces, cómo es que vivían y cómo es que estaban tan marcadas las clases sociales y cómo es que se veía cierta esclavización hacia las almas, ya que el que las poseía, o sea, el terrateniente, podía vender, prestar e incluso hipotecar a estos siervos a su conveniencia, mientras eran usados para las distintas labores de la hacienda, ya sea como herrero, agricultor, carpintero, cochero, entre otros. Podemos apreciar a su vez la hospitalidad que había entre terratenientes y cómo el socializarte te abría tantas puertas como más amigables que fueras. En las conclusiones del estudio de las novelas Almas Muertas, no queda duda que fue un escritor, bueno, que fue un escrito por uno de los mejores autores rusos llamado Nikolai Gogol y que se ha caracterizado por la gran diversidad del uso de los movimientos literarios como el romanticismo y especialmente y sobre todo el realismo,
con una mezcla grande de lo fantástico y también ciertas obras de la comedia. La obra nos muestra a la sociedad rusa de los años 1840 y cómo es que desde esa época hay personas que buscan la manera de pasar encima de la ley para hacer dinero de una forma fácil. Nos ayuda a comprender cómo es que solo han cambiado los medios, más la sociedad no muestra mucho cambio. Seguimos rigiéndonos por el poder, quizá ya no con armas, pero ahora sí con posesiones, cosas materiales, que entre más tengas, mayor debe ser el prestigio entre una sociedad interesada. Seguimos buscando las relaciones personales para tomar beneficio entre ellos. En conclusión, ha sido una lectura que he disfrutado muchísimo, a pesar de que iba con miedo al principio. No sé de dónde viene este temor, la verdad, pero siempre he pensado que hay que haber leído mucho para poder entender la literatura rusa. Y bueno, no ha sido tan terrible. Siendo sincero, es un libro que hay que leer con detenimiento y con mucha paciencia, y que no es una lectura en la que podamos sumergirnos toda una tarde sin apartar los ojos de sus páginas. Al menos en mi opinión, bueno, eso es al menos en mi opinión, pero es un libro que al final es muy amable, ya que en muchas ocasiones llega a hacernos reír y el personaje de Chichikov se convierte en un viejo conocido. Prácticamente la obra Almas Muertas trata de eso, de la sociedad de Rusia. El escritor nos muestra muchas cosas en las que Rusia estaba pasando en aquel momento. Es una lectura muy amable, como bien les dije, y es muy comedia. Y aparte, y sobre todo, el escritor nos muestra que el género literario de la novela Almas Muertas tiene el género del realismo.